Imagina el cielo cerrándose sobre ti, el viento golpeando con violencia y un destello blanco partiendo el aire en dos. No hay tiempo de correr ni de reaccionar. En una fracción de segundo, un rayo cae exactamente donde estás, y tu cuerpo se convierte en el punto de impacto de una de las fuerzas más brutales de la naturaleza. Lo que casi nadie te dice es que un rayo no siempre mata al instante. La ciencia lleva décadas estudiando qué ocurre realmente dentro del cuerpo humano en ese momento extremo, cómo viaja la electricidad, qué órganos colapsan, y por qué, contra toda lógica, algunas personas han sobrevivido para contarlo. Y lo que descubrieron es mucho más inquietante de lo que imaginas. Pero la experiencia es tan intensa que deja marcas no solo en la piel, sino también en el alma. Un rayo es una descarga eléctrica gigantesca que viaja desde las nubes hacia la Tierra, alcanzando temperaturas más altas que la superficie del Sol. Los científicos calculan que puede superar los 30.0 grados Celsius. En ese instante, el aire alrededor se expande violentamente, generando el sonido atronador del trueno. Si un rayo impacta directamente sobre ti, estás frente a una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. El cuerpo humano no está diseñado para soportar semejante energía. Cuando un rayo te alcanza, la corriente eléctrica entra en tu cuerpo y busca la forma más rápida de salir. A veces lo hace a través de los pies, generando quemaduras internas, desgarros musculares o incluso deteniendo el corazón por unos segundos. Todo ocurre en menos de un parpadeo. Sin embargo, la mayoría de las personas alcanzadas por un rayo no mueren por el impacto directo, sino por la reacción del cuerpo ante la corriente. El corazón, un sistema eléctrico en sí mismo, puede entrar en fibrilación o detenerse. Los pulmones dejan de moverse y el cerebro por un momento se apaga, como si alguien hubiese desenchufado la vida. La electricidad también afecta el sistema nervioso. Los sobrevivientes suelen describir una sensación de calor extremo seguida de una oscuridad total. Cuando despiertan, pueden tener pérdida de memoria, confusión y, en algunos casos, daño cerebral permanente. Es como si la mente quedara parcialmente reiniciada. Uno de los efectos más visibles son las llamadas figuras de Lichtenberg, patrones ramificados que se dibujan en la piel, similares a las ramas de un árbol o las venas de una hoja. Estos extraños tatuajes eléctricos no son quemaduras, sino rupturas microscópicas en los vasos capilares causadas por el paso de la corriente. Son una marca temporal del poder del rayo, un recordatorio de que la vida estuvo a un paso de apagarse, pero no todos los rayos te golpean de la misma manera. La ciencia distingue varios tipos de el directo, cuando el rayo cae sobre ti, el de contacto, cuando golpea un objeto que estás tocando, el de tensión del suelo, cuando la corriente viaja por la tierra, y el de corriente lateral, cuando la descarga salta desde un objeto cercano. En cualquiera de estos casos, el resultado puede ser devastador. Cuando el rayo atraviesa tu cuerpo, los fluidos internos, sangre, agua y electrolitos, se calientan tan rápido que pueden hervir en milésimas de segundo. Los músculos se contraen violentamente, los huesos vibran, y a veces el aire en los pulmones se expulsa tan bruscamente que parece un grito sin voz. La ropa puede incendiarse o incluso desaparecer. Muchos testigos han contado que después del impacto, las víctimas quedan descalzas. El calor y la expansión del aire hacen que los zapatos literalmente exploten. Las prendas metálicas, como cadenas o relojes, pueden derretirse y fusionarse con la piel. Aunque parezca una sentencia de muerte, la ciencia ha documentado casos sorprendentes de supervivencia. Se estima que alrededor del 10% de las personas alcanzadas por un rayo mueren. Eso significa que 9 de cada 10 sobreviven, aunque con secuelas. La clave está en la trayectoria que sigue la electricidad. Si viaja por la superficie del cuerpo, en lugar de atravesar los órganos vitales, las posibilidades aumentan. Las corrientes tan intensas también pueden provocar ceguera o sordera temporal. La luz del rayo puede quemar la retina, mientras que el trueno que se genera a pocos metros de distancia puede dañar los tímpanos. Algunos sobrevivientes describen la experiencia como estar dentro de una bomba. El impacto de un rayo también puede alterar el magnetismo del cuerpo. Algunos estudios han registrado cambios en el hierro de la sangre o en el ritmo eléctrico del cerebro. Otros muestran cómo los sobrevivientes desarrollan una hipersensibilidad a los campos eléctricos, sintiendo descargas leves o vibraciones cuando tocan ciertos aparatos. En términos médicos, el daño se clasifica en tres: el inmediato, que incluye paro cardíaco y quemaduras
el intermedio, que se manifiesta con debilidad muscular, pérdida de equilibrio y daños neurológicos, y el tardío, que puede aparecer semanas después con problemas de sueño, ansiedad, depresión o incluso cambios en la personalidad. Curiosamente, los rayos no siempre matan por su poder eléctrico. En muchos casos, la causa real de muerte es el trauma físico. La onda expansiva puede lanzar el cuerpo varios metros, fracturando huesos o causando lesiones internas. Es decir, no solo es una descarga, es también una explosión invisible. Desde la física, un rayo se comporta como un cortocircuito natural entre el cielo y la tierra. Al descargarse, libera una corriente de hasta 300.0 la 0 de la mañana, perios y un voltaje superior a los 100 millones de voltios. Para comparar, un enchufe doméstico apenas tiene 120 voltios. En otras palabras, es como si millones de enchufes se activaran sobre ti al mismo tiempo. Los científicos aún no comprenden del todo por qué algunas personas sobreviven y otras no. Factores como la humedad, el tipo de suelo, el calzado o incluso la postura del cuerpo pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Estar en un área abierta o cerca de árboles altos aumenta el riesgo, pero lo más peligroso es ser el punto más alto en el entorno. Cuando un rayo te alcanza, la energía busca la ruta más corta hacia el suelo. Si llevas algo metálico, como una herramienta o un paraguas, se convierte en un imán para la descarga. Por eso los expertos insisten en alejarse de objetos metálicos durante una tormenta. Los rayos también pueden inducir una corriente en objetos cercanos, lo que se conoce como efecto de inducción. A veces, ni siquiera necesita ser tocado directamente para recibir una descarga mortal. Estar a unos metros de un árbol impactado puede bastar para que la energía viaje por el aire o el suelo hasta alcanzarte. En la historia moderna se han documentado casos. Roy Cleveland Sullivan, un guardabosques estadounidense, fue alcanzado por un rayo 7 veces y sobrevivió a todas. Los científicos lo estudiaron para entender cómo su cuerpo resistía, pero nunca hallaron una explicación definitiva. A pesar del peligro, los rayos cumplen un papel esencial en la naturaleza. Ayudan a mantener el equilibrio eléctrico de la atmósfera y, sorprendentemente, contribuyen a la formación de nitratos fundamentales para el crecimiento de las plantas. En otras palabras, la misma fuerza que puede matar también da vida. La ciencia recomienda seguir una regla. Si oyes un trueno, estás lo suficientemente cerca como para ser alcanzado por un rayo. Lo más seguro es buscar refugio dentro de un vehículo cerrado o una edificación. Evita árboles, campos abiertos y superficies húmedas. Aunque la probabilidad de que te caiga un rayo es de aproximadamente 1 entre 500.0, el riesgo no es cero. En regiones tropicales o zonas montañosas, las tormentas eléctricas son más frecuentes, aumentando las posibilidades. Colombia, por ejemplo, es uno de los países con mayor actividad eléctrica del planeta. Ser alcanzado por un rayo no es solo un fenómeno físico, también deja una huella emocional profunda. Muchos sobrevivientes desarrollan miedo a las tormentas o síntomas de estrés postraumático. La experiencia de ver la muerte de tan cerca cambia la forma en que perciben la vida y el poder de la naturaleza. En términos biológicos, el cuerpo puede regenerarse de muchas heridas, pero las cicatrices eléctricas quedan como testigos de lo ocurrido. Algunos aseguran que después del impacto su percepción del tiempo y del entorno cambió para siempre, como si la electricidad hubiera reconfigurado su mente. Y al final, el mensaje que deja la ciencia es: los rayos no son simples fenómenos del cielo, son una advertencia del poder que tiene la naturaleza y de lo frágil que es la vida humana frente a ella. Cada trueno es una señal para recordar que en cuestión de milisegundos, una descarga puede convertir la energía del cielo en una línea entre la vida y la muerte. Y tú, la próxima vez que veas relámpagos en el horizonte, quizás los mires con un poco más de respeto, sabiendo que detrás de su belleza hay una energía tan poderosa que puede cambiarlo todo en un solo instante.